pues hoy el presidente López Obrador dice, no me voy a convertir en el jefe máximo, o sea, como bien planteas en Plutarco Elías Calles, que era justamente este tiritero que nos mencionas. Y bueno, la oposición decía que el presidente López Obrador tenía planes maquiavélicos de reelegirse. Los conservadores, desde sus eternas columnas, esas sí eternas, en Reforma, en El Financiero, en El Universal, en Excelsior, por tomar una muestra, sostenían que López Obrador era adicto al poder y que no lo moverían ni con espátula. El director del Financiero, Enrique Quintana, sigue preguntándose tontamente si se podría quedar López Obrador en el poder. Los opositores de López Obrador ven y no creen, oyen pero no escuchan, atestiguan la realidad pero no la entienden. Y uno no sabe, Toño, si son tontos, maliciosos o simple y llanamente están decepcionados de sus tontos augurios. Ninguno se ha cumplido. En el caso del presidente López Obrador, bueno, pues como tú bien mencionas, ha dicho esta mañana que no se quedará como jefe máximo ni como caudillo. Pero más allá de las palabras y las declaraciones que puede decir o dar el presidente, están los hechos palpables, los hechos, los datos duros nunca dieron indicio de que el presidente López Obrador buscara perpetuarse en el poder. Es cierto que a lo largo de la historia mexicana y a lo largo de la historia universal hay innumerables ejemplos de gobernantes que han buscado eternizarse en el poder. Eso no se discute. Desde luego que en los gobiernos autócratas han existido muchísimos casos donde el gobernante, después de cometer sobre todo abusos por años, por décadas, sabe que si deja el poder, será juzgado. Luego entonces intenta retener el poder hasta el final de su vida y por eso no lo quiere dejar. Pero ese es el caso de personajes como Porfirio Díaz, como Plutarco Elías Calles o más recientemente Carlos Salinas de Gortari. Ese es el caso de partidos políticos como el PRI, que buscaron a toda costa y sobre quien fuera eternizarse en el poder. Pero ese no es el caso, Toño, del presidente López Obrador. López Obrador deja tras de sí una herencia social y política enorme. López Obrador no le debe nada a sus antecesores, nada. Al contrario, sus antecesores buscaron descarrilarlo, entorpecer su llegada a la presidencia de la República. López Obrador, en el tiempo que lleva de su sexenio, ha construido, ha edificado y ha edificado para el pueblo de México. Sus acciones son muy concretas y le estoy hablando de proyectos que tienen nombre y que han descendido del orden del ideal a la realidad palpable. Le estoy hablando de que López Obrador ha dejado como herencia vías férreas como el corredor interoceánico, como el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, que lo ha renovado. Le estoy hablando del Tren Maya, que contará con 1,500 kilómetros de vías férreas. Le estoy hablando de la modernización del ferrocarril del Istmo en la frontera con Guatemala. Le estoy hablando, y usted lo sabe, también de la modernización de la vía férrea Coatzacoalcos-Palenque, y por si fuera poco, le estoy hablando también del nuevo ferrocarril entre Chontalpa y Dos Bocas, lugares que sin duda no conocen los conservadores. Y que no se nos olviden los aeropuertos, de eso estamos hablando, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tepic, que tampoco se nos olviden los puertos que ha impulsado el gobierno de López Obrador. Le estoy hablando de la modernización del puerto de Guaymas, de la modernización del puerto de Chiapas, de la modernización de los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, en mi querido y amado Veracruz. ¿Cómo qué? Como parte de un futuro que está dejando un legado. Le estoy hablando de carreteras, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, de la carretera Istmo-Acayucan, de muchos proyectos que ha dejado el presidente López Obrador, y le estoy hablando de algunos, pero está los más emblemáticos, está la refinería Dos Bocas, está el Centro Cultural y Ecológico de las Islas Marías. De eso estamos hablando, de legado
que ha dejado el presidente López Obrador. Hoy mismo, más de la mitad de la conferencia mañanera se dedicó a la modernización del sistema público de salud, que ha sido anunciado hoy a través del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, como el sistema de salud más grande del planeta. Entonces, Toño, público memorioso, ¿usted cree que López Obrador va a querer perpetuarse en el poder? Él no tiene miedo de que se juzguen históricamente todos esos legados que ha dejado. El presidente López Obrador puede retirarse, como es su plan, y nos lo ha compartido, muy tranquilamente, y al contrario, sus sucesores, los que vengan en adelante, no solamente el siguiente sexenio, sino todos los que vengan después, tendrán que hacer un enorme esfuerzo para llenar los zapatos del presidente López Obrador. Pero no solamente le estoy hablando del carisma, le estoy hablando de todos estos proyectos, de todas estas becas del bienestar, de todo este trabajo que ha hecho desde la madrugada, desde que amanece hasta que anochece. De este personaje que hemos hablado, que nace una vez cada siglo, una vez cada 100 años, de un personaje que camina todo México, que lo recorre, que habla con su gente, que hay empatía y que la gente lo conoce y lo reconoce. Entonces, el presidente López Obrador ha hecho que se estrellen contra el muro de la decepción todos estos augurios que ha hecho Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín, todos estos personajes que le han dicho a la gente, malinformándola, que él quiere perpetuarse en el poder. Todavía siguen con esa estupidez. Dicen que detrás de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto o de Marcelo Ebrard o del que pueda sucederlo, pudiera estar la mano del presidente López Obrador. No va a estar la mano del presidente López Obrador, pero lo que sí va a estar detrás de cada uno de estos personajes que intentan sucederlo va a ser un importantísimo legado que ellos tienen que continuar, y no solamente continuar, sino que superar. Y entonces ahí viene el gran desafío para esta sucesión presidencial. El presidente López Obrador puede no tuitear, puede dedicarse a escribir libros como ha dicho que lo hará, tranquilamente, Toño, y todos estos personajes ya tendrán peso suficiente en sus espaldas como para decir, llegaré o no llegaré a ser un presidente, una presidenta tan importante como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues estaremos muy atentos. Ojalá que lo sean, pero yo francamente lo dudo muchísimo, Toño. Y permíteme explorar un poco más a fondo esta circunstancia, esta situación de lo que se acostumbraba en cuanto a la participación política